Estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino, posición del brazo en ABD, rotación externa, retropulsión, ligera flexión de codo y pronación. El terapeuta está sentado lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos hacen un contrapollo. Estiramiento hacia medial, transversal, al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del grupo de flexores. Paciente de cúbito supino, posición del brazo en ABD, supinación y extensión dorsal. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contrapollo. Estiramiento hacia cubital. Transversal del músculo infraespinoso. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito prono, posición del brazo en ABD, flexión de codo y el antebrazo cuelga sobre el borde de la camilla. El terapeuta de pie se sitúa del lado contrario. Posición de las manos. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan unos sobre otros imitando la dirección de las fibras musculares. Estiramiento. Por medio de los movimientos de golpeteo hacia caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del grupo de los extensores. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino, posición del brazo en ABD, ligera flexión del codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente, perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos. Colocamos los pulgares desde lateral en el antebrazo, los dedos sirven de contrapollo. Estiramiento hacia medial. Posición inicial. El paciente de posición de cúbito supino, lateralmente a él se sitúa el terapeuta de pie. El borde escapular lateral del paciente se ajusta al borde de la camilla de tratamiento. El brazo del paciente está a 90 grados de ABD y 90 grados de flexión de codo. La mano proximal del terapeuta fija la escápula hacia ventrocaudal y se coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo flexionado del paciente. Estiramiento previo. La articulación del hombro del paciente está colocada en rotación externa. Contracción. Solicita al paciente que intente una rotación interna. ¿Puede realizar una rotación interna? Estiramiento. Aumenta la rotación externa de la articulación del hombro. Estiramiento transversal del músculo tríceps braquial. Posición inicial. El paciente de cúbito supino, posición del brazo en antepulsión y flexión del codo. Apoyar el brazo sobre cojines o en la pierna del terapeuta. Este está sentado de lado. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos sirven de contrapollo. Estiramiento hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo supraespinoso. Posición inicial. Paciente de cúbito lateral. Posición del brazo en retropulsión y ADD. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde el dorsal por encima de la espina de la escápula y el resto de los dedos sirven de contrapollo
anterior al paciente, estiramiento, hacia craneal, ventral, discurriendo transversalmente al recorrido de las fibras. Músculo redondo menor, posición inicial. Paciente en posición de cúbito supino. La articulación del hombro está en alta pulsión a 120 grados y en ADD. Caudal respecto a la articulación del hombro. El terapeuta se sitúa de pie al lado del paciente. La mano distal del terapeuta fija la escápula por el borde lateral. La mano proximal agarra la parte distal del brazo. Estiramiento previo. Colocar la articulación del hombro del paciente en una rotación interna. Contracción. Se solicita al paciente que contraiga su brazo en dirección de rotación externa. Estiramiento. Aumentar la rotación interna en la articulación del hombro. Músculos extensores. Radial largo y corto del carpo. Posición inicial. El paciente está de cúbito supino, lateralmente a la camilla del tratamiento. Se sitúa de pie el terapeuta. El brazo del paciente está colocado a 90 grados en alta pulsión y rotación interna. La mano caudal del terapeuta abarca el metacarpo del paciente. La mano craneal está colocada en la parte dorsal del codo. Estiramiento previo. Con el codo del paciente ligeramente flexionado, colocar la muñeca en flexión, pronación y máxima flexión palmar e inclinación cubital. Estiramiento. Aumentar la extensión en la articulación del codo. Músculo elevador de la escápula. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Detrás de él está sentado o de pie el terapeuta. La cabeza del paciente sobresale de la camilla. En el lado afectado, una mano del terapeuta fija el ángulo superior de la escápula hacia caudolateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio del paciente. Estiramiento previo. Colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y ligera rotación hacia el lado contrario y efectuar una tracción. Movimiento transversal de los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. Estiramiento. Músculo escaleno anterior, empujando hacia ventral. Músculo escaleno medio, empujando hacia dorsal. Los escalenos. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. Detrás de él se sienta el terapeuta. Este se sitúa una mano en dorsal en el occipucio. Estiramiento. Aumentar el empuje hacia caudolateral en la escápula. Estiramiento transversal del músculo elevador de la escápula. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino. Posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro, se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificando hacia dorsal, transversalmente al transcurso de las fibras.